Bienvenidos una vez más a Un Día con Ángel aquí en Excelsior TV, el espacio que no me cansaré de repetirlo, es para usted, para las personas inteligentes que ven más allá de la liguilla, pues, personas que van todavía algunas semanas adelante de esa justa filosófica entre doctores especialistas en Heidegger, que son nuestros futbolistas, pero usted, inteligente, todavía más que esos analistas de esa actividad que se realiza con las extremidades inferiores, es persona inteligente y aquí nos vemos noche a noche de lunes a viernes. Hoy voy a hablar de algo que seguramente usted ha escuchado e incluso ha participado: los cambios en el gabinete. Es normal, particularmente en países como el nuestro, que de tiempo en tiempo surjan corrientes de opinión o columnas periodísticas en diferentes espacios mediáticos, sean estos impresos, radiofónicos o televisivos, donde sesudos analistas hablan de la necesidad de que el gobernante en turno realice este o aquel cambio en su gabinete e incluso de todo el gabinete. Y dan una serie de razones, las cuales por fortuna nunca son tomadas en cuenta por el gobernante, porque se imagina usted que el gobernante se guiare por lo que cada uno de nosotros dice, pues nunca acabaría. Porque además, ¿cómo darle gusto a tanto profesional del análisis político como es México? En México solamente en número he superado el ejército numerosísimo de analistas políticos por aquel que integran los especialistas en ese deporte que llaman el deporte del hombre. En México tenemos dos grandes ejércitos: los técnicos de fútbol frustrados, que saben más que el señor Herrera, yo no soy amigo de él, por eso yo no me dirijo a él como el Piojo, y los analistas políticos. Pues estos analistas políticos hablan de la necesidad que tiene el gobernante en turno de cambiar a este o al otro, o cambiar todo el gabinete y poner a este y mover acá. Sin embargo, los cambios de gabinete en países como el nuestro obedecen a razones las más de las veces muy alejadas, por ejemplo, de acusaciones de corrupción, por ejemplo. De repente aparecen, brotan aquí, allá, acullá, me refiero a países, que tal funcionario de alto nivel, basado en su poder o en las funciones que desempeña en el gabinete o en el gobierno en turno, pues obtuvo este beneficio, el otro y el otro y el otro. Y en ese momento una horda de opinantes o comentócratas se lanzan a exigir la renuncia o el despido de ese funcionario. En otros casos se aduce como razón fundamental para eliminarlo del puesto que ocupa los magros o escasísimos resultados en cuanto al desarrollo crecimiento económico se refiere. Los resultados son estancamiento, ha aumentado la deuda, el gasto público, etcétera, y no hemos crecido. Va para afuera este, aquel y el de más allá. Y en otros casos, en otros países se da el caso, no, pues es que hay inestabilidad política, grupos vandálicos violan la ley, porque ya no son terroristas, son grupos vandálicos, lo dijo el gobernador de Jalisco, no, pues que salga el secretario o el ministro de tal cosa. Muy bien. Sin embargo, el gobernante en su soledad, allá cuando está tranquilamente en el baño o bajo la regadera, en vez de cantar algún aria de ópera o alguna canción vernácula, en ese momento se pone a pensar, a ver, ¿a quién quito? Pues es que Ángel dice que hay que quitar a fulano, pero luego el otro dice que hay que quitar a fulano. Entonces, ¿qué dice el gobernante? Que se vayan al diablo, no quito a ninguno. Pero dice, no, pero es que ya se acerca la sucesión, entonces tengo que acomodar las cartas de la baraja. Las más de las veces, los cambios de gabinete son consecuencia de esa cosa tan mundana como es la sucesión. O, dicho de otra manera, designar al sucesor.
Porque, bueno, usted dirá, es que en México es una democracia, o en Costa Rica es una democracia, y más para allá que para acá, etcétera. Pero al final de cuentas, en los países como el nuestro, el gobernante tiene un peso específico muy considerable, que en no pocas ocasiones, antes era una verdad axiomática en un país como el nuestro, por ejemplo, donde el designado era automáticamente ya el próximo o el sucesor del gobernante en turno. Entonces, las razones para los cambios de gabinete son las más de las veces, repito, las más de las veces, consecuencia de la sucesión presidencial o de la designación in pectore, dicen los clásicos. El gobernante solo y a solas dice por estas y estas razones. Muy bien. Y en ese momento se hace la sopa, lo quita para acá, para ti, y luego esto los queda. Y de tener dos, por ejemplo, prospectos desgastadones en algunos casos, en algunos países, y le pone otros 2 o 3, de tal manera que de 2 ya son 5, entonces los pone a competir y el gobernante se fortalece. Usted dirá a estas alturas, a ver, Ángel, ¿a qué te estás refiriendo? ¿Acaso estás hablando de nuestro país en este momento? No. Yo estoy hablando, ¿cómo voy a hablar yo de México y la sucesión? Si hoy nuestros funcionarios, todos ellos, sin excepción alguna, están dedicados a servirle al pueblo mexicano. Ningún funcionario hoy está desatendiendo sus funciones, sus tareas asignadas por el presidente de la República para pensar en esos devaneos sucesorios. Eso lo verá usted en otros países. Estaba yo pensando en la República de Chile, donde la presidente, la señora Michelle Bachelet, acaba de realizar una sacudida completa. Corrió a todos, les dijo, señores, a ver, cáiganse con su renuncia, e hizo algunos cambios, dejó algunos, pero a los 2 funcionarios, fíjese usted nomás lo importante, a los 2 funcionarios más importantes, el ministro del Interior, el secretario del Interior, que equivaldría a nuestro secretario de Gobernación, y al de Hacienda, que equivaldría aquí al secretario de Hacienda y Crédito Público, a los 2 les echó flit, vámonos, y puso otros. ¿Cuáles fueron las razones por las cuales hizo eso la presidenta Bachelet? ¿Magros resultados en el crecimiento económico? Pues posiblemente. ¿Inestabilidad o protestas absurdas o sin justificación en el caso del ministro del Interior? Pues posiblemente. ¿Pero qué hace la señora? Subestimada por algunos, ejerce el poder presidencial y dice, vámonos. Y quito a los 2, pero para que no se vayan solos, también ahí van otros, y luego cambio. El que estaba allí en la defensa me lo traigo acá, y el que estaba por acá lo pongo acá, pero al menos ya les hice ver quién es el que las manda a tocar. Ahora, si usted quiere sacar algunas conclusiones de lo que pasó en Chile, de esos 2 cambios más importantes, y trasladarlo a México, esa es responsabilidad de usted. Que quede claro, yo no he mencionado el caso de nuestro país. Su mente cochambrosa es la que muy posiblemente está diciendo, este Ángel está queriendo decir que fulano y fulano, esos ya no van a estar, pero va a entrar el otro y la baraja. No, yo no estoy diciendo eso. Usted lo está pensando. Lo único que yo estoy diciendo es que en la República de Chile, la presidenta Bachelet, ante los resultados magros en cuestión económica, un país que venía creciendo, que tiene un prestigio bien ganado por su desempeño económico en América Latina y en el mundo, de repente se estanca y dice, a ver, mijito, ¿qué pasó? Pues si yo te puse, pues no que eras tú muy salsa y que te las comías ardiendo, pues vas para afuera. Y acá el ministro del Interior, no que tú tenías una gran habilidad política y firmeza y que tú podías tranquilizar las cosas, también vas para afuera. Lo que debemos entender al final de este comentario es que los cambios en el gabinete en cualquier país, sea el tipo de gobierno que fuere, parlamentario, presidencialista, semiparlamentario, monarquías constitucionales, etcétera, la mayor parte de las veces, por no decir siempre, los cambios que realiza el gobernante
son consecuencia de decisiones políticas. Los cambios en los gabinetes son consecuencia de la decisión política del gobernante. Fundamentalmente esta tiene que ver con la elección o la designación de su sucesor. Y eso se da en los gobiernos autoritarios o en los gobiernos democráticos. Eso se da en países donde no hay sistema de partidos o donde hay sistema de partidos. La decisión más importante para todo jefe de Estado o gobernante tiene que ver con quién lo va a suceder. Y entre más autoritario es ese país, más difícil es para el gobernante. ¿Por qué? Porque él quisiera quedarse. Él quisiera decir, no, es que este país sin mí no puede llegar a buen puerto, entonces yo me tengo que quedar. E intentan y lo logran reformar la Constitución. El caso de Hugo Chávez, Daniel Ortega, Evo Morales en Bolivia, Correa en Ecuador, etcétera. Pero en los sistemas donde hay una democracia actuante, una democracia consolidada, también la sucesión es un problema. Y el gobernante debe empezar a placear a sus prospectos, pensando, por supuesto, en que, como dicen coloquialmente, le va a cubrir las espaldas, lo cual no siempre es cierto, ¿no? Recuerde usted las experiencias de aquellos sexenios de Echeverría contra Díaz Ordaz, luego López Portillo contra Echeverría, etcétera, etcétera. Zedillo contra el hermano de Carlos Salinas, y por ahí nos vamos, ¿no? O Miguel de la Madrid contra el ingeniero Jorge Díaz Serrano, etcétera. De tal manera, pues, que tiene usted que tomar en cuenta que lo que hizo la señora presidente Michelle Bachelet en Chile nada tiene que ver con México, ¿eh? O sea, no vaya usted a pensar que yo dije aquí que como allá cambiaron a este y al otro, también aquí. No, lejos estoy yo de eso. Yo simplemente le puse en el tapete a usted los elementos que conforman la decisión del gobernante para reajustar su gabinete o pedirles la renuncia a todos o cambiar a 2 o 3 y meter a otras cartas para tener, como se dice coloquialmente en las viejas películas mexicanas, baraja nueva, cantinero. Le agradezco a usted su atención aquí en este programa que es el espacio para usted, persona inteligente, que es Un Día con Ángel y en Excelsior TV. Muchas gracias y muy buenas noches. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.